que este tema es un refrito de mí mismo. Es un tema que lo traigo desde hace como 4 meses. Todo surgió de un video que vi de 3 minutos donde explicaban el significado de la palabra Shema. Es una palabra hebrea que me llamó mucho la atención y ha sido reforzada por el pastor, este tema de la oración. Yo creo que tiene todo el último año el pastor en todas las reuniones que tenemos con el equipo principal. Antes de iniciar la reunión nos ponemos a orar. Cuando terminamos las reuniones, pues organizamos qué va a haber en la iglesia, de eventos y así. Pero dice, lo primero principal que tenemos que estar haciendo es orar. Y creo que en estos últimos meses en mi vida he visto y Dios me está revelando en mi corazón que es lo principal que tiene que haber, que la oración tiene que ser la primera opción que está en nuestra vida. Y quisiera animarte a que vivas eso junto con todos nosotros, que podamos vivir una vida en oración. Y quisiera iniciar explicándote qué es esto de la palabra Shema con una imagen. Si pudieran poner la imagen con la que quiero iniciar a compartir el día de hoy, es para que sea un poquito más práctico y más fácil de explicar el significado de la palabra Shema. Bueno, Shema se traduce en la Biblia como escuchar. En la Biblia, en el Antiguo Testamento, si por ejemplo tú ves que dice, y Moisés escuchó a Dios, en el original diría en hebreo, y Moisés Shema a Dios. Y lo traducen como escuchar, pero no significa solamente escuchar. Shema significa escuchar y obedecer a Dios. En la cultura judía no está separado escuchar y obedecer. Si tú realmente escuchas, significa que escuchas y obedeces a Dios. Si tú ves la palabra de Dios y hay un buen consejo, pero no lo pones en práctica, significa que realmente no estás escuchando. Y hay una oración que hace todo el pueblo judío, mínimo 2 veces al día. Esta oración la hacen cuando despiertan y antes de irse a dormir, y justo se le llama la oración del Shema. Es una costumbre que ellos tienen, hacer esta oración todo el tiempo, y es con lo que me gustaría iniciar y que leyéramos juntos. La oración está en Deuteronomio capítulo 6, en los versos 4 y 5, pero me gustaría que leyéramos desde el verso 3 para ver el contexto en el cual Dios da esta oración. Dios habla al pueblo de Israel así. Shema, dice, escucha con atención, pueblo de Israel, y asegúrate de obedecer. Entonces todo te saldrá bien y tendrás muchos hijos en la tierra donde fluyen la leche y la miel, tal como el Señor Dios de tus antepasados te lo prometió. Hay 2 palabras clave aquí: obedecer, y que Dios prometió bendición para las generaciones de Israel. Luego de esto viene la oración del Shema. Dice así: escucha, Israel, el Señor es nuestro Dios, solamente el Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Esta es la oración del Shema. Es muy simple, es muy cortita. Y nada más para que te quede un poquito más claro, la primera parte de esta oración dice: el Señor es nuestro Dios, solamente el Señor. ¿Puedes repetir conmigo? Solamente el Señor. Y luego dice: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. El amor no es una emoción. El amor es una decisión. Entonces esta oración que repite el pueblo judío todas las mañanas y todas las tardes es: solamente Dios es mi Dios, y luego decido amarlo a Dios con toda mi alma, con todo mi corazón, con toda mi alma y con todas mis fuerzas. Es una decisión que tomamos durante el día para decir: yo voy a buscar y a obedecer a Dios.
Y los versos siguientes a esta oración, Dios les explica qué tan importante es tener este pensamiento de tener solamente a Dios en primer lugar y de amarlo con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas. Y dice así, es Dios hablándole al pueblo de Israel: debes comprometerte con todo tu ser a cumplir cada uno de estos mandamientos que hoy te entrego. Repíteselos a tus hijos una y otra vez. Habla de ellos en tus conversaciones, cuando estés en tu casa, cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Dios dice, no se te olviden estas palabras. Cuando te despiertes, cuando vayas al trabajo, cuando platiques con amigos, cuando estés en tu casa, dice, repíteselos a tus hijos una y otra vez. Cuando te acuestes, repite una y otra vez: solo Dios es mi Dios, es el primer lugar en mi vida, y hoy decido amarlo con todo mi corazón, con toda mi alma y con todas mis fuerzas. Vamos a hacer una oración antes de continuar con el tema. Señor, te damos gracias porque sabemos que tú eres bueno. El día de hoy te pedimos, Señor, que seas el primer lugar en nuestra vida, Señor. Que seas tú quien nos hable, Señor, y que tus palabras no solo queden en conocimiento en nuestra mente, Señor, sino que nos ayudes a escuchar y obedecer tu palabra, Dios. Queremos shema tu palabra, Dios. Queremos escuchar y obedecer tu palabra, Dios. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. El título de la prédica del día de hoy, porque lo quise hacer un poquito más práctico, es ¿cómo escuchar y obedecer a Dios? Tal vez alguien de aquí puede decir, sí, yo quiero eso en mi vida. Yo quiero la bendición de Dios para mí, para mis hijos, para los hijos de mis hijos. Yo quiero eso. Yo quiero escuchar y quiero obedecer a Dios. Pero ¿cómo le hago? Yo no siento que Dios me esté hablando en esta etapa de mi vida. ¿Cómo le hago para poder escuchar y obedecer a Dios? Y para poder entender algunos principios que nos enseña la palabra de Dios para poder escuchar y obedecer a Dios, vamos a ver una parte de la historia de Moisés. Porque Moisés no siempre escuchó y obedeció a Dios, sino que pasó por un proceso de aprendizaje para poder escuchar y obedecer a Dios. Y hay 3 cosas que me gustaría compartirte que te pueden ayudar a poder escuchar y obedecer a Dios, a poder shema a Dios. La segunda parte es escuchar, la tercera parte es obedecer. Pero hay una parte antes de escuchar y tenemos que preparar nuestro corazón. Tenemos que tener un corazón humilde. Vamos a iniciar a leer lo que le pasó en esta etapa de la vida de Moisés en Éxodo capítulo 3, versos 1 al 11, donde Moisés tuvo un llamado de Dios a través de una zarza ardiente. Tal vez algunos ya conocen la historia, pero para los que no, vamos a leer este pasaje de la Biblia donde explica ese primer llamado que tuvo Moisés de parte de Dios. Éxodo capítulo 3, versos 1 al 11. Dice así: cierto día Moisés se encontraba apacentando el rebaño de su suegro, Jetro, quien era sacerdote de Madián. Llevó el rebaño al corazón del desierto y llegó al Sinaí, el monte de Dios. Allí el ángel del Señor se le apareció en un fuego ardiente, en medio de una zarza. Moisés se quedó mirando lleno de asombro, porque aunque la zarza estaba envuelta en llamas, no se consumía. Esto es increíble, se dijo a sí mismo. ¿Por qué esa zarza no se consume? Tengo que ir a verla de cerca. Cuando el Señor vio que Moisés se acercaba para observar mejor, Dios lo llamó desde en medio de la zarza. Moisés, Moisés. Así me imagino cómo habla Dios yo. Ya voy a hablar normal. Aquí estoy, respondió él. No te acerques más, le advirtió el Señor. Quítate las sandalias porque estás pisando tierra santa. Yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Cuando Moisés oyó esto, se cubrió el rostro porque tenía miedo de mirar a Dios. Recuerda esto. Esto fue lo primero que hizo Moisés cuando escuchó a Dios.
se cubrió el rostro porque tenía miedo de mirar a Dios. Luego el Señor le dijo: ciertamente he visto la opresión que sufre mi pueblo en Egipto. He oído sus gritos de angustia a causa de la crueldad de sus capataces. Estoy al tanto de sus sufrimientos. Por eso he descendido para rescatarlos del poder de los egipcios, sacarlos de Egipto y llevarlos a una tierra fértil y espaciosa. Es una tierra donde fluyen la leche y la miel, tierra donde actualmente habitan los cananeos, los hititas, los amorreos, los fereceos, los heveos y los jebuseos. Mira, el clamor de los israelitas me ha llegado y he visto con cuánta crueldad abusan de ellos los egipcios. Ahora ve, porque te envío al faraón. Tú vas a sacar de Egipto a mi pueblo Israel. Pero Moisés protestó: ¿quién soy yo para presentarme ante el faraón? ¿Quién soy yo para sacar de Egipto al pueblo de Israel? ¿Tú sabías que Egipto para nosotros, Egipto y Israel para nosotros representa el pecado? Israel somos nosotros cuando somos cautivos del pecado. Y aquí Dios está mandando a Moisés y le dice: he visto el sufrimiento que tiene mi pueblo. He visto cómo los tiene esclavizado Egipto. En nuestras palabras, para el tiempo de ahora sería: he visto cómo el pecado tiene esclavizado a la gente. He visto cómo está el sufrimiento de las personas. Pero yo te envío a ti, Moisés, a que vayas y les compartas lo que les dará libertad. Pero si hacemos un análisis de cuál fue la actitud de Moisés, es que Moisés no quiso escuchar a Dios. Lo primero, actitud que tuvo Moisés fue miedo, fue decir: ¿y quién soy yo? ¿Quién soy yo para ponerme enfrente del faraón? El faraón tiene demasiado poder. Y tal vez algunos de nosotros nos preguntamos: ¿y quién soy yo para ayudarle a la gente a salir del pecado? ¿Quién soy yo para ir y hablarles de Dios? Y lo que podemos sentir es miedo. Probablemente Dios, la voz que escuchó, fue una voz de su corazón cargado de inseguridad, culpa de su pasado y dudas. Pero no lo podemos culpar. Yo creo que cualquiera de nosotros hemos tenido esos pensamientos y esas emociones. Nos habla Dios, nos da promesas, nos da un llamado, y muy probablemente lo que sentimos es miedo, es inseguridad, es falta de fe. Pero entonces, ¿qué podemos aprender de esto en esta primera parte de la historia? Lo primero y muy importante es: Dios no busca perfección, busca disposición. Probablemente era cierto que Moisés no tenía la capacidad ni la sabiduría para presentarse ante el faraón y sacar al pueblo de Israel de Egipto. Y probablemente tú y yo tampoco. No tengamos ni la capacidad ni la sabiduría ni siquiera de salir nosotros mismos de nuestros problemas. Pero no depende de ti ni de mí. Gracias a Dios no depende de ti ni de mí. Lo segundo que podemos aprender en esta primera parte es que no podemos escuchar a Dios si nuestro corazón está lleno de orgullo, miedo o incredulidad. ¿Qué hay en nuestro corazón que pueda estar impidiendo que escuchemos a Dios? ¿Qué puede haber en nuestra mente, en nuestro corazón, que no deje que escuchemos a Dios? Y si hay esas cosas, entonces ¿cómo le hago? ¿Cómo le hago si hay orgullo, o hay miedo, o incredulidad? ¿Cómo trabajo para tener un corazón más humilde y que pueda escuchar a Dios? Primero tenemos que aprender qué es la humildad bíblica. ¿Qué es la humildad que nos enseña la Biblia?
La humildad que nos puede ayudar a poder escuchar a Dios es reconocer que nuestra dependencia proviene de Dios y no de nuestras propias fuerzas. Nosotros dependemos de Dios. No dependemos de cuánto dinero tenemos, qué contactos tenemos, cuánto sabemos. Nosotros dependemos de Dios. Y lo segundo es, que es parte de la humildad bíblica, es estar dispuesto a aprender, ser corregido y rendirse ante la voluntad de Dios. Muchas veces los cristianos jugamos un juego que nunca nos lleva a avanzar en la vida, y es tener falsa humildad, pero que en realidad es orgullo. Es orgullo disfrazado de humildad, como lo tuvo Moisés. Moisés, ¿cómo creen que tuvo esa falsa humildad? Moisés creía que Dios no era suficiente, no tenía el suficiente poder, que Dios no era suficiente para ayudarlo a él, para usarlo a él, para liberar al pueblo de Israel. Y así podemos caer nosotros. No, o sea, sí, Dios es poderoso, pero no tanto como para poder conmigo. Tal vez Dios puede usar a otros, puede usar al pastor, puede usar a otras personas, puede bendecir otras familias. No, pero conmigo no creo que pueda. No, mi historia sí es muy fuerte. No, yo sí tengo un montón de problemas, yo sí tengo muchas cosas. No creo que Dios pueda conmigo. Eso es orgullo. Pensar que Dios puede con todos, que Dios puede ayudar a todos, que Dios puede bendecir a todos, que Dios puede usar a todos menos a ti. Creo que es demasiado orgullo creer que solamente contigo no va a poder Dios. Que en la situación que estás es tan difícil que Dios no va a poder. ¡Wow! Qué orgullosos podemos ser a veces. Pensar que Dios tiene promesas para todos, menos para nosotros. Que Dios puede ayudar a todos, bendecir a todos, sacar a todos de sus problemas, menos a nosotros. Es demasiado orgullo pensar que somos tan diferentes. Pero entonces, ¿cómo cultivamos un corazón humilde? ¿Cómo podemos rendir nuestro corazón y que pueda confiar en Dios en primer lugar? Lo primero, y no hay otra forma, no hay atajos, tenemos que vivir en oración constante. Sinceramente te digo, yo a la oración no es algo que... No era que no me gustara. Primero era algo que no sabía cómo hacer, porque yo oraba 1 minuto y ya no tenía nada más que decir. Se me acababan las palabras. Y luego había reuniones de oración de 1 hora. Y decir, ¿y cómo? Tengo 1 minuto, me sobran 59 minutos. ¿Qué voy a hacer en todo este rato? ¿Pero por qué era eso? Porque era algo que no practicaba. ¿Y por qué no lo practicaba? Yo sinceramente no sentía que tuviera eso mucha importancia o poder. Yo decía, no, yo quiero aprenderme qué consejos me da la Biblia. Quiero aprender conocimiento. La oración, pues sí, oro porque dicen que tengo que orar, pero yo no le tomaba mucha importancia. Pero de nada sirve un conocimiento si no tenemos un corazón humilde y dispuesto a querer aprender y obedecer a Dios. Si no queremos escuchar y obedecer a Dios, de nada sirve el conocimiento. Puede haber personas que se sepan la Biblia de memoria, pero si no tienen un corazón humilde para llevarlo a la práctica, de nada va a servir. Entonces necesitamos vivir en oración constante y hablar transparentemente con Dios. Jesús nos enseñó cuando estaba en el monte Getsemaní y le dice a Dios, no se haga mi voluntad sino la tuya. Dios no se va a enojar, no se va a sentir contigo si tú llegas y le dices, Dios, creo que tengo poca fe, creo que estoy muy enojado, muy triste, muy cansado. Al contrario, a Dios le agrada que pueda ser transparente con Él. Hay que acudir diariamente en oración con Dios
Al principio se va a sentir medio raro, vas a sentir que nada más estás hablando con la pared, pero te aseguro que si lo mantienes, vas a ver cómo Dios te escucha. Leer la palabra con actitud de discípulo. ¿Cuántas veces realmente vamos a la Biblia y no vamos para aprender algo, sino para decirle, Dios, ¿en qué me vas a transformar el día de hoy? No qué voy a aprender el día de hoy, sino qué vas a transformar en mí el día de hoy. ¿Estamos yendo a la palabra de Dios con actitud de discípulo y con un corazón dispuesto a ser transformado o no? Otra práctica que nos ayuda a tener un corazón más humilde es practicar el arrepentimiento continuo. Solo nos arrepentimos cuando no nos salen las cosas bien, cuando no salen las cosas como nosotros queremos, cuando tenemos consecuencias que no nos gustan. Porque ¿cuántos sabemos que diariamente le estamos fallando a Dios? Que diariamente estamos haciendo las cosas a nuestro modo. ¿Y cuántas de esas veces nos arrepentimos y le decimos, Dios, ayúdame a poder vivir conforme a tu voluntad? Y por último, tenemos que tener un corazón que acepte la corrección. Para tener un corazón humilde, tenemos que aceptar la corrección de Dios. Dice Proverbios capítulo 12, verso 1. Para aprender, si tú quieres aprender, tienes que hacer esto. Para aprender, hay que amar la disciplina. Es tonto despreciar la corrección. Y de nuevo aquí hago un énfasis en el significado de amar. Amar no es sentirse feliz. Sería irreal decirte tienes que estar bien feliz por la corrección de Dios, porque es algo que probablemente no va a pasar. Pero amar no es sentirse feliz. Amar es tomar la decisión que vas a aceptar la corrección de Dios, aun cuando duela, aun cuando no sea agradable. Tú decides amar. Tú decides que vas a aceptar la corrección de Dios. ¿Y cuántos estamos dispuestos a aceptar la corrección de Dios? Dios nos habla a través de la oración, a través de la Biblia, a través de nuestros pastores, a través de nuestros hermanos en la fe. No necesita alguien ser tu pastor para a veces hablarte de parte de Dios. ¿Cuántos de nosotros tenemos el corazón abierto a recibir las instrucciones de Dios? Si tú tienes un corazón cerrado, no importa qué teólogo, qué persona con tanta sabiduría de Dios te pueda hablar. Si tú tienes un corazón cerrado, no va a importar quién sea quien te hable. Y si tú tienes un corazón abierto, así puede ser una persona que es la primera vez y es el único versículo que sabe de la Biblia. Si te lo dice, tú lo vas a aceptar con amor, porque sabes que no viene de esa persona, sino que viene de Dios. Pero para poder escuchar a Dios, tenemos que tener un corazón abierto a escuchar y aceptar la corrección de Dios. Un corazón humilde no le dice a Dios lo que quiere oír. Pregunta qué Dios quiere decir. Ese es el primer principio. Tenemos que tener un corazón humilde. El segundo principio que podemos aprender a través de la vida de Moisés es que tenemos que silenciar las voces que no vienen de Dios. ¿Qué voces estamos teniendo que están bloqueando nuestra capacidad de escuchar a Dios? Y en Éxodo capítulo 4, la Biblia no lo menciona así, pero yo Éxodo capítulo 4 lo titulé de otra manera. Le puse las excusas de Moisés. Ahí si alguien trae su Biblia física, raye ahí y póngale las excusas de Moisés en Éxodo capítulo 4. Vamos a iniciar con la primera excusa que puso Moisés. En Éxodo capítulo 4, versos 1 al 3 dice así. Sin embargo, Moisés protestó de nuevo. ¿Qué hago si no me creen o si no me hacen caso? ¿Qué hago si me dicen, el Señor nunca se te apareció? Entonces el Señor le preguntó, ¿qué es lo que tienes en tu mano?
Una vara de pastor, contestó Moisés. Arrójala al suelo, le dijo el Señor. Así que Moisés la tiró al suelo y la vara se convirtió en una serpiente. Entonces Moisés saltó hacia atrás. La primera protesta de Moisés fue duda. ¿Y qué si no me creen? ¿Y qué si no me hacen caso? ¿Y qué si yo no tengo nada? Yo solo soy un pastor de ovejas. Pero es que no importaba. Moisés, algo que a veces platico con mi hermano, es que en realidad el único importante es Dios. Y si Dios te da instrucciones, Él te va a equipar para que las lleves a cabo. Moisés lo único que tenía en la mano pues era la vara de pastor, y era lo que Dios quería usar. Tal vez tú dices, no sé cómo educar a mis hijos, no sé cómo salir de este problema económico, no sé cómo hablarle de Dios a mi familia, no sé cómo salir de este problema. No importa, confía en Dios. Él te va a dar las herramientas que tú necesitas. La segunda excusa la vemos unos versos más adelante. Los versos 10 al 12 dicen así. Pero Moisés rogó al Señor: oh Señor, no tengo facilidad de palabra, nunca la tuve, ni siquiera ahora que tú me has hablado. Se me lengua la traba y se me traba la lengua y se me enredan las palabras. Estaba practicado. Y se me enredan las palabras. Entonces el Señor le preguntó: ¿quién forma la boca de una persona? ¿Quién decide que una persona hable o no hable? ¿Que oiga o no oiga? ¿Que vea o no vea? ¿Acaso no soy yo, el Señor? Ahora ve, yo estaré contigo cuando hables y te enseñaré lo que debes decir. Me encanta cómo Dios le estaba hablando directamente a Moisés y él seguía sin querer escuchar. Y le estaba dando explicaciones. Yo formé todo, yo voy a estar contigo, no te preocupes de quién va a hablar. Yo te voy a decir qué decir, cuándo decir, yo voy a estar contigo, no vas a ir solo. Pero Moisés seguía sin escuchar a Dios. Dios estaba hablando, sí, pero Moisés no estaba escuchando. ¿Cuántos de nosotros Dios sí nos está hablando, pero nosotros seguimos sin escuchar? Más adelante, en otra excusa de Moisés, del versos 13 al 15, dice así: pero Moisés suplicó de nuevo: te lo ruego, Señor, envía a cualquier otro. Entonces el Señor se enojó con Moisés y le dijo: ¿de acuerdo? ¿Qué te parece tu hermano Aarón, el levita? Sé que él habla muy bien. Mira, ya viene en camino para encontrarte y estará encantado de verte. Habla con él y pon las palabras en su boca. Yo estaré con los dos cuando hablen y les enseñaré lo que tienen que hacer. Finalmente, las excusas de Moisés, que empezaron con dudas, con incredulidad, con escuchar su propia voz, lo llevaron a rechazar el llamado de Dios. Él le dijo aquí: te lo ruego, Señor, envía a cualquier otro. No me envíes a mí, yo no quiero ir. Yo no puedo, yo no soy capaz. Si ves mi historia, mis capacidades, yo no puedo. Envía a otros. Gracias a Dios que Dios es tan amoroso, tiene tanto perdón para nosotros. Yo creo que si no fuera porque Dios tiene tanta gracia para nosotros, ninguno de nosotros estuviéramos aquí. Y ninguno de nosotros siguiéramos a Dios, porque fallamos tanto, somos tan pecadores, somos tan ignorantes, tenemos tan poca fe, nos equivocamos, nos desviamos, pero Dios nunca termina su gracia, nunca terminan las oportunidades. Aquí Moisés claramente le decía: yo no quiero ir, envía a otros. Pero Dios no se cansa con sus hijos.
Le dijo, está bien. ¿Qué quieres? ¿Alguien que hable bien? Aarón, tu hermano, ya viene en camino. Él te va a acompañar y yo voy a estar con los dos. ¿Qué llevó a Moisés a todo esto? No escuchar la voz de Dios. Pero no escuchaba la voz de Dios no porque Dios no estuviera hablando, sino porque él estaba escuchando las voces equivocadas. ¿Cómo podemos silenciar las voces que bloquean nuestra capacidad de escuchar a Dios? Primero, tenemos que identificar cuáles son las voces más comunes que nos evitan que escuchemos a Dios. Una de las voces más comunes es la voz del miedo. No puedes, no eres suficiente. ¿Y qué va a pasar? ¿Y si te animas y todo sale mal? Otra voz que bloquea la voz de Dios es la voz de la culpa. Después de todo lo que hiciste, ¿cómo Dios te va a hablar? ¿Cómo Dios te va a usar? ¿Cómo Dios te va a bendecir? Con todo lo que has fallado, con todo lo que has hecho. Pero esas voces no son las voces de Dios. La voz de la comparación. Dios habla con otros, pero contigo no. Dios puede bendecir a otros, a otras familias, a otras personas, pero a ti no. Que esa está mezclada con la voz del orgullo. Conmigo es diferente. Conmigo Dios no creo que pueda seguir. Tal vez con otros sí, pero conmigo ya no. O el orgullo de pensar, yo ya sé lo que Dios quiere para mí, yo ya lo decidí, o según yo ya supe de Dios, esto es lo que voy a seguir, este es mi futuro, esta es mi decisión. Y por él podemos nosotros bloquear la voz de Dios. Si tú piensas que ya todo está escrito, que tú ya tomaste tu decisión, ninguna otra persona, ni siquiera Dios, va a poder hablar a tu vida. Y tal vez Dios te está hablando, pero si tú ya tomaste tus decisiones y ya cerraste tu corazón, por más que hable Dios, tú no lo vas a escuchar. Y a lo mejor Dios tiene, no a lo mejor, seguramente Dios tiene grandes promesas, planes para tu vida, pero si tú ya cerraste tu voz, tu corazón, ya no vas a escuchar la voz de Dios. No seamos tan orgullosos para pensar que Dios ya no puede hablarnos cosas nuevas. Tal vez sí, Dios ya te habló algo en el pasado, pero te puede y te quiere seguir hablando el día de hoy. Y por último, puede ser la voz del mundo. Las redes sociales, las películas, la cultura, el trabajo, el dinero, la fama, la familia. A veces pensamos que la familia o el ministerio son antes que nuestra relación con Dios, que buscar la voz de Dios. Pero ¿sabías tú que ni podemos servir a nuestra familia, ni al ministerio, ni en el trabajo, si no ponemos primero a Dios en primer lugar en nuestra vida? Y es algo que sinceramente, y quienes me conocen, que es algo que estoy trabajando en mi vida. Yo soy alguien que me gusta mucho hacer. Siempre ando ocupado en cosas de la iglesia o de mi familia o de mi trabajo. Y yo batallo con esto, en poner en primer lugar a Dios. Antes que el ministerio, antes que mi familia, antes que el trabajo, antes que los amigos. Pero yo sé que en primer lugar tiene que estar mi relación con Dios. Tengo que darle un espacio para que Dios hable a mi vida. ¿Cómo podemos silenciar estas voces? ¿Cómo podemos silenciar la voz del miedo, de la comparación, del orgullo? ¿Cómo le hacemos? Si ya identificamos que las tenemos, ¿cómo le hacemos para silenciarlas? El primero
es que tienes que tener tiempos a solas con Dios. Tienes que agendar tiempos con Dios. ¿Cuántos de nosotros le hemos dedicado tiempos a Dios? En esta última semana, el día de ayer, ¿cuánto tiempo le dedicaste a una reunión de tú con Dios? ¿Cuánto tiempo te desconectaste del entretenimiento, del trabajo, de las cosas que hay que hacer en la casa, con los hijos? Yo sé, estamos saturados, pero justo eso nos hace que no le demos tiempo a Dios. Ayuno. ¿Cuándo fue la última vez que tuvimos un ayuno? ¿Sabías que el ayuno nos ayuda a discernir qué es lo eterno y qué es lo temporal? Nos ayuda a poder tomar decisiones que impacten más nuestra eternidad que algo temporal. ¿Cuántas veces tenemos un corazón humilde para pedir ayuda de mentores o personas que nos hablen de fe, que nos ayuden a filtrar qué viene de Dios y qué no? ¿O pensamos que solamente nosotros podemos y sabemos? Te voy a hacer 2 preguntas de autoevaluación. ¿En qué cosas, el día de hoy o el día de ayer, cuáles fueron las 3 cosas en las que más pensaste? ¿O en qué cosas pensaste en general durante el día de hoy? ¿En qué cosas pensaste? Dentro de esas cosas, ¿había un espacio para escuchar lo que Dios te quiere decir? ¿O dentro de esas cosas solo había trabajo, familia, pendientes? Si no le damos un espacio para que Dios nos hable, nosotros mismos estamos bloqueando poder escuchar la voz de Dios. Dios ahí está hablando. Dios ahí está hablando para todos nosotros. Yo sé que tiene palabras todos los días. Dice la palabra de Dios que Él tiene todos los días palabras para nosotros. Pero si nosotros no le estamos dando un espacio para escucharlas, no las vamos a escuchar simplemente. Dice el Salmo 46 en el verso 10. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. ¿Cuántas veces estamos verdaderamente quietos para escuchar la voz de Dios? Y bueno, tal vez alguien dice, creo que yo sí he escuchado la voz de Dios últimamente. Tengo instrucciones de Dios con mi familia, en mi trabajo, en mi vida personal, en el ministerio. Yo sí creo que estoy escuchando a Dios, pero me cuesta obedecerlo. Me cuesta dar pasos porque no sé qué va a pasar. Vamos a terminar la historia de Moisés unos versos más adelante. Igual en el capítulo 4, versos 18 en adelante, dice así. Luego Moisés volvió a la casa de Jetro, su suegro, y le dijo, por favor, permíteme volver a Egipto para visitar a mis parientes. Ni siquiera sé si todavía viven. Ve en paz, le respondió Jetro. Antes de que Moisés saliera de Madián, el Señor le dijo, regresa a Egipto porque ya han muerto todos los que querían matarte. Así que Moisés tomó a su esposa y a sus hijos, los montó en un burro y regresó a la tierra de Egipto. En la mano llevaba la vara de Dios. Aquí Moisés tomó una decisión. Dios ya me ha estado diciendo, ya me ha estado muchas veces diciendo que yo tengo que ir a Egipto. Bueno, lo voy a obedecer. Moisés fue con su suegro y se despidió. Le dijo, déjame ir a Egipto a visitar a mi familia. Al tomar Moisés esa decisión, Dios le empezó a mostrar más cosas, le empezó a hablar más. Uno de los miedos principales de Moisés por los cuales no quería ir a Egipto es porque él había matado a un egipcio y por eso huyó de ahí. Y él tenía miedo de que al regresar lo mataran a él.
Pero cuando él tomó la decisión de obedecer a Dios, Dios le empezó a hablar más y lo primero que le dijo, ¿sabes qué? No tienes nada de qué preocuparte. Las personas que querían asesinarte ya murieron. A veces, para obedecer a Dios, queremos que ya nos diga todo el camino. Queremos ya saber el segundo, el tercero, el cuarto paso. Pero muchas de las veces, y casi siempre, Dios nos va a ir mostrando paso a paso. Y a medida que lo estemos obedeciendo, nos va a ir mostrando los siguientes pasos. Algo que podemos aprender de Moisés es que a pesar de su lucha, dio el primer paso en regresar a Egipto. No tenía todas las respuestas, pero confió en que Dios iba con él. Y a lo largo del camino Moisés aprendió cada vez más a escuchar la voz de Dios. Para terminar, me gustaría compartirte algunas prácticas que nos ayudan a dar esos pasos de obediencia. Cosas que nos facilitan poder confiar en Dios. Lo primero es recordar quién es Dios. Recordar que no hay nada más grande, más poderoso que Dios. Que no hay ningún problema, ninguna adicción, ninguna dificultad que sea más grande que Dios. Dios es más grande que todo. Tenemos que recordar que el leer su palabra aviva nuestra fe. Dice en Romanos 10:17, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Aunque tú no te des cuenta, cada vez que tú lees la Biblia, algo de tu fe se está fortaleciendo. No sé cómo ocurre. Lo único que sé es lo que dice la Biblia y que yo creo y que lo he visto en mi vida. Cada que leo la Biblia aumenta mi fe. Y la última parte, esa sí te la puedo compartir desde una experiencia personal profunda que me ha ayudado muchísimo en mi vida y me sigue ayudando. Y es el tener una comunidad de amigos, de personas en la fe. Una de las cosas más grandes que pueden avivar tu fe es ver el testimonio de la obra de Dios en las personas. Imagínate que tú y yo viviéramos en el tiempo en el que estuvo Jesucristo aquí en la tierra y que te hubiera tocado ver en primera persona cuando Jesús resucitó a Lázaro. Tú ya conocías a Lázaro, viste que murió, luego llegó Jesús y lo resucitó. Sinceramente, ¿no crees tú que eso animaría tu fe muchísimo? ¿No irías tú con Jesús? Hey, yo también quiero un milagro. Pues ¿sabes que eso pasa actualmente? Hay cientos de testimonios de personas. Algo de lo que más anima mi fe es que yo convivo con personas en mi casa, en mi familia, con amigos, que yo sé, he visto con mis propios ojos lo que Dios es capaz de hacer, lo que Dios ya ha hecho en sus vidas, lo que Dios ya ha hecho en mi vida. El ver testimonios de lo que Dios está haciendo aviva nuestra fe. Pero para eso necesitas una comunidad de fe. No existe un cristianismo de una sola persona. La iglesia no es una persona que cree en Dios. Eso no es iglesia. La iglesia es una comunidad de gente que cree en Dios. Eso es la iglesia. Y para terminar, me gustaría que leyéramos juntos Proverbios capítulo 3, versos 5 al 8. Dice así: confía en el Señor con todo tu corazón, no dependas de tu propio entendimiento, busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará cuál camino tomar. No te dejes impresionar por tu propia sabiduría, en cambio teme al Señor y aléjate del mal. Entonces dará salud a tu cuerpo y fortaleza a tus huesos.